Dicen que las carreras se ganan subiendo y se pierden bajando. Y es verdad, de poco sirve apretar en la subida si luego bajas frenando, desgastándote o incluso cayendo. En trail running, la bajada es un arte. No se trata solo de dejarse llevar por la gravedad, se trata de controlar, de fluir, de ahorrar energía para el final de la carrera. Hoy quiero enseñarte las claves básicas de la bajada. Son 6 consejos muy concretos, pero que esconden mucho más: seguridad, confianza y también velocidad. Voy a explicaros uno por uno, con ejemplos claros y con los errores más comunes que todos hemos cometido. La quinta clave explica la mayoría de las caídas que sufrimos. Y al final del vídeo te haré 2 preguntas interesantes. Así que quédate hasta el final. La primera clave parece sencilla, pero cambia por completo tu forma de bajar. Pasos cortos y rápidos. Cuando alguien empieza en trail, suele pensar que para bajar rápido tiene que dar zancadas largas, y eso funciona en asfalto, pero en montaña es un error. Cada zancada larga aumenta el riesgo de tropezar, de perder equilibrio y de cargar los cuádriceps innecesariamente. En cambio, cuando das pasos cortos y mantienes una cadencia alta, el cuerpo va mucho más estable. Imagina un tambor marcando un ritmo constante, o mejor aún, una batucada de pies. Cada paso es un golpe que se adapta al terreno, pero nunca pierdes el compás. Con pasos cortos puedes reaccionar más rápido si aparece una piedra, una raíz o un cambio inesperado. Si tropiezas con zancada larga, probable caída. Si tropiezas con pasos cortos, casi siempre recuperas el equilibrio en el siguiente apoyo. Recuerda, en bajada, más vale muchos pasos pequeños que unos pocos gigantes. La segunda clave: rodillas siempre flexionadas. Las rodillas son tus amortiguadores naturales. Si bajas con ellos rígidas, todo el impacto va directo a la articulación, y con el tiempo eso significa dolor e incluso lesiones. Cuando las flexionas, repartes la carga entre cuádriceps, glúteos y core. Tu cuerpo se convierte en un sistema elástico, capaz de absorber impactos. Si alguna vez bajaste con miedo, seguro que lo has notado. Rodillas tensas, paso rígido y cada golpe sube hasta la cadera o la espalda. Ese es justo el error a evitar. El error más común: bajar apoyando primero de talón, con la pierna extendida. Ahí no solo pierdes fluidez, sino que multiplicas el riesgo de resbalón. En terreno húmedo o con gravilla es casi una receta para caer de espaldas. Piensa en tus rodillas como en un muelle. Cuanto más flexibles, más suaves son las bajadas y menos castigas tu cuerpo. Si este vídeo te está resultando útil, dale un me gusta, compártelo con tus compañeros. De esta forma, creceremos juntos. Tercera clave: cadera y core estables. Tu timón. Mucha gente cree que bajar depende de las piernas. Y sí, son las que tocan el suelo. Pero la que dirige todo es la cadera. Imagina que tu cadera es el volante de un coche. Si la llevas floja, el coche va dando bandazos. Si está firme, controlas la dirección. La cadera, junto con un core fuerte, mantiene tu eje estable y te permite girar con fluidez. El error típico es sentarse hacia atrás como si estuvieras en una silla invisible. Esa posición carga los cuádriceps, castiga las lumbares y te resta movilidad. Es la típica imagen del corredor que parece bajar frenando todo el rato. En cambio, si activas el core y mantienes la cadera estable, todo el cuerpo baja como un bloque. Más seguro, más fluido, más rápido. Un truco sencillo: piensa que tu ombligo apunta hacia donde quieres girar. Así la cadera se convierte de verdad en tu timón. Cuarta clave: los brazos. Cuando bajas, los brazos son tu sistema de equilibrio. No están de adorno. Piensa como las alas de un avión. Si las pliegas, pierdes estabilidad. Si las abres, controlas mejor cada giro. Los corredores que bajan bien usan los brazos de forma natural, a veces incluso exagerada, porque en cada curva o piedra los brazos ayudan a equilibrar el cuerpo. El error común es correr con los brazos pegados al tronco, rígidos, como en la cinta de un gimnasio. En montaña, eso es desastre. Pierdes equilibrio, pierdes agilidad, te vuelves torpe en los giros. Así que recuerda, brazos sueltos, libres, preparados para compensar cualquier desequilibrio.
No tengas miedos a moverlos más que en llano. En bajada son tus salvavidas. Quinta clave. Inclínate ligeramente hacia adelante. Este punto es crítico. Aquí se concentran muchos de los accidentes. La tendencia natural cuando sentimos miedo es echar el cuerpo hacia atrás, intentar frenarlo, y parece lo más lógico. Pero en montaña ese gesto es el mayor error. Cuando echas el cuerpo hacia atrás, apoyas con los talones. Pierdes contacto con el suelo, no tienes tanta superficie y al siguiente paso puede ser un resbalón directo al suelo. En cambio, si inclinas el tronco hacia adelante, tu centro de gravedad se mantiene bajo. Cada paso apoya con toda la suela. Eso da agarre, control. No se trata de lanzarse de cabeza, sino de una inclinación mínima, la suficiente para que la gravedad trabaje a tu favor, sin que pierdas equilibrio. Piensa en esquiar. Si echas el cuerpo hacia atrás, pierdes control. Si te inclinas hacia adelante, dominas la bajada. Sexta clave. Mirada anticipativa. ¿Dónde miras? Vas. En bajada, esto se nota aún más. Si miras solo a tus pies, llegas tarde. Nunca decides a tiempo el siguiente apoyo y acabas tropezando. Lo correcto es mirar unos metros por delante, normalmente entre 3 y 5, según la velocidad y el terreno y tu experiencia. Esa mirada anticipativa te permite elegir dónde pisar antes de que llegues allí. Es un gesto que se entrena. Al principio cuesta. La mente quiere comprobar cada apoyo. Pero cuando aprendes a confiar, fluyes más. Las bajadas se vuelven casi automáticas. El error común es ir con la cabeza baja, mirando cada piedra. Eso bloquea, genera miedo. Si solo ves el obstáculo inmediato, cada paso parece un problema. Tienes que buscar el hueco. Cuando levantas la vista y miras más lejos, todo fluye mejor. Estas son las 6 claves básicas para bajar mejor en el trail. Pasos cortos y rápidos, rodillas flexionadas, cadera y core estables como un timón, brazos sueltos para equilibrar, ligera inclinación hacia adelante y mirada anticipativa. Recuerda, bajar no es frenar, es fluir. Si aplicas estas técnicas, no solo ganarás velocidad, ganarás seguridad, ganarás confianza y sobre todo, disfrutarás más de cada bajada. Y ahora te pregunto, ¿quieres que en los próximos vídeos te enseñe cómo entrenar estas bajadas? ¿Quieres que hablemos de si merece la pena usar bastones en bajada?